Muy buenas noches, estimados colegas, ¿cómo están? Tengan ustedes la bienvenida al curso de café. Estamos en el último día del curso. Es un momento muy positivo, ¿no? Para dar la bienvenida a nuestro ponente, que es el doctor Juan Lino. Doctor Juan Lino, muy buenas noches. Limo. ¿Qué tal? Bueno, el doctor Juan Lino nos va a acompañar esta noche con la última clase y con el cierre de honor del curso de prácticamente un mes en el curso. El doctor Juan Lino es médico internista de la Clínica Internacional, experto en calidad y seguridad del paciente y también es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor Lino va a comenzar en unos minutos, nos va a exponer el tema, el último tema de EKG, y por supuesto, estimados colegas, van a poder mandar sus preguntas al final de la clase, vamos a poder plantearlas al doctor para que él pueda responderlas, ¿no? Y siguiente, poder dar cierre al curso. Doctor Lino, muy buenas noches, por favor, puede comenzar. Muchas gracias, doctor Soto. Muy buenas noches a todos, colegas. Esta oportunidad en realidad es importante para poder abordar un tema muy importante como es el concepto de razonamiento clínico y cómo nos puede ayudar este proceso de optimización para brindar una atención de calidad, una atención segura y efectiva. Una atención que evidentemente beneficie a nuestros pacientes y que nos permita evitar cualquier tipo de error o dificultad durante la atención de salud. Entonces vamos a empezar. Voy a poner en pantalla completa. Bien. Entonces vamos a empezar esta noche con un tema que en realidad yo saludo que se haya incluido dentro de los cursos que el colegio dicta a través del Comité de Educación Médica Continua y que consideramos hoy en día son importantes dentro de cualquier rama de la medicina, dentro de cualquier especialidad. Es importante incorporar estos temas que no son necesariamente temas éticos, son más bien temas prácticos, que nos son de mucha utilidad para todos los que hacemos práctica clínica diaria, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo optimizar este proceso que llamamos razonamiento clínico y cómo esto puede impactar en la seguridad del paciente. ¿Bien? Perfecto. Entonces tenemos aquí nuestros objetivos de aprendizaje de esta noche. Vamos a conocer algunos conceptos básicos sobre razonamiento clínico que consideramos esenciales para poder entender un poquito este proceso. También vamos a hablar sobre error en la atención de salud, lo que es un incidente de seguridad y un evento adverso. Vamos a tratar de entender por qué se originan los errores y los daños al paciente. Y después vamos a cerrar la noche con 10 consejos para mejorar el proceso diagnóstico y la seguridad propia del paciente. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con un caso. Es un paciente, JB, de 72 años, que ingresó a hospitalización por un cuadro de 2 días con dolor abdominal epigástrico y febrícula, una temperatura en 37.1. Es un paciente que ingresa caminando, tranquilo, ¿no? Pero con mucho dolor. Es admitido
con el diagnóstico de un proceso infeccioso general. Ese fue el diagnóstico tal cual figuraba en la historia clínica. Al examen clínico, en esencia, lo positivo, ¿no?, era que el paciente presentaba un dolor leve en fosa ilíaca derecha, a la palpación superficial, pero sin signos peritoneales. Bien. Este es el caso, así muy concreto, muy simple. Y bueno, es un paciente que se admitió a las 2 de la tarde, ¿no?, aproximadamente 2 de la tarde. Entonces, el médico que le tomó la historia clínica inicial encontró fundamentalmente un paciente, digamos, adulto mayor, en buen estado general, con dolor en el epigastrio. Sus funciones vitales estaban básicamente normales, ¿no? Y se planteó ese diagnóstico, ¿no? Digamos, el asistente a cargo fue el que validó este ingreso, ¿no? Y bueno, los diagnósticos que el asistente planteó fueron los siguientes: una posible fiebre tifoidea, un dolor abdominal de etiología a determinar y un proceso de gastritis aguda. ¿Bien? Con estos diagnósticos se planteó, digamos, se elaboró la nota de ingreso del paciente. Bien. Hasta ahí, aparentemente todo tranquilo, ¿no? A partir de las 3 de la tarde, el paciente tenía hambre, ¿no?, pero estaba con NPO en las indicaciones, ¿no? Entonces, se le suministraban fluidos endovenosos, ¿no?, omeprazol endovenoso, y tenía un conjunto de pruebas diagnósticas ya ordenadas. Entonces, lo que pasó en las próximas horas, ¿no?, lo que pasó en las próximas horas, básicamente les puedo comentar que a partir de las 5 de la tarde, el paciente tiene una hematemesis, ¿no?, un vómito color café oscuro, presenta melena también, presenta melena en 2 ocasiones. Y bueno, en ese momento, el equipo a cargo procede a atenderlo, abre una hoja de monitoreo en funciones vitales, le administra fluido salino normal, y bueno, el paciente mantiene, digamos, su presión normal, se le coloca una sonda nasogástrica, se le hace lavado gástrico, se le pone una sonda Foley, también para monitorear el gasto urinario, y hasta ahí, 5 de la tarde, 6, se mantiene estable el paciente. Ahí teníamos ya un diagnóstico adicional, por supuesto, ¿no? Teníamos una hemorragia digestiva alta. ¿Bien? Alrededor de las 7 de la noche, el paciente cursa con un trastorno de sensorio, ¿no? Se torna agitado, se torna muy agitado, digamos, trata de limitar el movimiento, ¿no? El paciente estaba solo, no había ningún familiar, ¿no? Y al cabo de las 8 de la noche ya el paciente estaba muy agitado, ¿no? Tan agitado que quería bajarse de la cama, ¿no? Y en ese momento se llama al médico a cargo para evaluarlo, ¿no? Y se encuentra pues a un paciente muy agitado, con agitación psicomotriz. Entonces la pregunta que en ese momento se hizo fue qué estaba pasando, ¿no?, con este cuadro entonces, de descompensación digamos, y un cuadro encefalopático, claramente.
En ese momento, el paciente se, digamos, se tornó tan agitado que se quiso sacar la sonda Foley y en su intento se autolesionó la uretra, tuvo una hematuria macroscópica franca, ¿no? Entonces, en este momento, el paciente ya se torna un poco más complejo, muy más inestable, la presión cae un poco, entonces el médico asistente a cargo lo va a ver, lo va a evaluar, y la primera indicación que deja, aparte de la reposición de líquidos y fluidos, fue una interconsulta a urología por la hematuria franca, ¿no? En realidad, los que estuvimos en ese momento, constatamos que era una hematuria traumática, por supuesto, ¿no? Entonces, se llama al urólogo, ¿no? El urólogo va a ver al paciente, lo evalúa y le solicita una urografía excretoria. Entonces, ahí hubo evidentemente una discrepancia, ¿no? Con la recomendación del interconsultante. Sin embargo, la orden se llevó a cabo, la urografía, y por supuesto con el monitoreo respectivo se verificó que la creatinina estuviera bien, ¿no? Se hidrató al paciente y el paciente fue a la urografía prácticamente en las próximas 12 horas, ¿no? Como resultado de la urografía, vimos que prácticamente el estudio era normal, absolutamente normal. Y entonces, pero lo que llamó la atención del estudio es que había una sombra, eh, digamos, hiperlúcida en la mitad del abdomen, digamos, de la placa inicial y de todas las placas subsiguientes, desde la fase nefrográfica hasta la fase de evacuación de vejiga, ¿no? Había una sombra hiperlúcida en el abdomen. Eso llamó la atención mucho. Entonces, cuando estuvimos observando el caso en particular, nos percatamos que había un discreto, pero había un signo de neumoperitoneo, de aire debajo del diafragma derecho, ¿no? Entonces, con eso, quienes de alguna manera estuvimos en ese escenario, planteamos el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta y una perforación de víscera hueca, ¿no? Y ese escenario evidentemente cambió absolutamente el panorama, ¿no? Sin embargo, la opinión del médico asistente no era la misma, no compartía nuestra opinión. Entonces, el paciente en realidad ya tenía 3 diagnósticos adicionales, entonces tenía una hemorragia digestiva alta, estable felizmente, pero tenía una hematuria macroscópica franca, traumática, y a consecuencia de la ecografía pudimos detectar, aparte que la función renal estaba normal y que no había ninguna alteración, por supuesto, consideramos que la ecografía no tenía lugar, no tenía indicación en ese momento, dado que la hematuria era macroscópica, era traumática, perdón. Entonces, se planteó, evidentemente, un cuadro diferente, ¿no? Y es así como en los diagnósticos evolutivos se encontró pues un paciente ya un poco más encefalopático, con hematuria ya controlada,
y el abdomen se tornó un poco más, diríamos, poco blando, poco depresible, ¿no? Entonces, claramente, en la, como la urografía se tomó bien alta, y con las justas pudimos ver el neumoperitoneo, ¿no? Y en una placa de tórax se vio, digamos, más claramente el hallazgo, ¿no? Con esto teníamos, evidentemente, ya un cuadro mucho más claro, ¿no? Y finalmente, el paciente, después de 2 semanas, de estos hallazgos, el paciente se pierde a consecuencia de un cuadro de sepsis intraabdominal. Cuando entramos a sala, encontramos una úlcera péptica en segunda porción de duodeno, de prácticamente casi 3.5 centímetros, una úlcera grande, ¿no? Con líquido libre en cavidad. Y característicamente el líquido había, digamos, discurrido por el paritocólico derecho, ¿no? De ahí interpretamos el dolor en la fosa ilíaca derecha, que de alguna manera nos pudo haber hecho pensar que tenía apendicitis el paciente. La cosa es que el paciente se pierde, lamentablemente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo palpable de un conjunto de errores de razonamiento diagnóstico, errores de enfoque diagnóstico, que todos nosotros podemos en algún momento enfrentar en cualquier escenario, ¿no? O sea, esto no es una situación infrecuente. Este es un cuadro frecuente no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, en muchas realidades, ¿no? Norteamérica, Europa, Australia en general, ¿no? Entonces, los que de alguna manera conocimos este caso, identificamos por lo menos 4 errores. Número 1, un error en la evaluación inicial. Y cuando uno pone el diagnóstico de fiebre tifoidea, estás prácticamente etiquetando a un paciente sin mayor criterios diagnósticos clásicos, ¿no? Desde el tipo de enfermedad, desde la manera como se presentaba, el nivel, el grado de la temperatura, ¿no? Y evidentemente, en ese proceso, antes que el paciente haga un cuadro de agitación psicomotriz, ya teníamos un diagnóstico inicial, ¿no? Que probablemente el paciente tuvo antes del ingreso, ¿no? Hubiera sido importante hacer una evaluación adicional para ampliar la historia de sospecha de hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, el primer error en la evaluación de este paciente, ¿no? Fue evidentemente una evaluación incompleta, un cierre prematuro. Y me refiero al cierre prematuro cuando uno dice, esto es tifoidea, y me olvido del resto de cosas, ¿no? El segundo error es indicar un procedimiento como la urografía excretora cuando tenemos un paciente claramente con la historia de una hematuria traumática. Entonces no hay espacio para indicar un procedimiento de este tipo. Más bien hay un riesgo de tener un paciente con un compromiso renal, digamos, una azotemia prerrenal por el estado en el cual se encontraba, ¿no? El tercer error, no reconocer el neumoperitoneo. Claro, porque la imagen era una cosa extraña. Era una imagen como esta, ¿no? Esto no es la imagen original, por cierto. Esta es una imagen construida para el caso, ¿no? Y el cuarto, y creo que el diagnóstico que
que pudo, digamos, se pudo evitar es el no reconocer el diagnóstico de sepsis de manera temprana. Porque 2 semanas después, el paciente tuvo ya un deterioro que empezó evidentemente con un edema pulmonar agudo no cardiogénico, sepsis severa, shock séptico y el desenlace fatal, ¿no? Entonces, estos son los escenarios. Este es un escenario que ejemplifica claramente la gran oportunidad que tenemos nosotros, como médicos, de aprender continuamente sobre lo que llamamos los errores diagnósticos de manejo en la toma de decisiones. Y por supuesto, hubo un problema de razonamiento clínico, de razonamiento diagnóstico. ¿Qué cosa es el razonamiento clínico? Es un proceso cognitivo. Es un proceso de funciones superiores, funciones mentales superiores. Complejo. Y esto es algo que siempre hay que mencionar a los pacientes. Hacer diagnóstico no es una tarea sencilla. Entonces, este es un proceso necesario, obligatorio, mandatorio para evaluar y manejar cualquier tipo de problema de salud de los pacientes. ¿Bien? Incluye varias etapas, por cierto. El diagnóstico, la evaluación diagnóstica, la toma de decisiones para manejar el caso y también para estimar el pronóstico. ¿Sí? Pero ahora, como médicos tenemos que mirar que nuestra tarea no es solamente hacer un buen diagnóstico o plantear un buen esquema de manejo. Nuestra meta primordial es entregar una atención segura, efectiva, oportuna y centrada en el paciente. Segura, me refiero sin daños al paciente. Efectiva, que le resuelve el problema por el cual el paciente ingresa, es decir, una cirugía, un manejo adecuado del caso, de acuerdo a las guías clínicas, oportuna, sin retrasos innecesarios, en el momento en que el paciente lo requiere. Y centrada en el paciente. Con esto último me refiero que hay que informar al paciente, hay que incorporar al paciente en el proceso de orientación, explicar qué está pasando, qué necesitamos hacer con él, y también, por supuesto, informar a la familia, involucrar a la familia. Entonces, esa es fundamentalmente nuestra tarea como médicos. Más allá del tema técnico, que es el razonamiento diagnóstico, el razonamiento clínico. Entonces, este punto resaltado en azul, es importante que lo entendamos como parte de la formación continua que todo médico debe tener. Y como un aspecto crucial para lograr los mejores resultados posibles, los resultados clínicos posibles. Es decir, un paciente como él pudo haber recibido un manejo adecuado de la hemorragia digestiva alta, probablemente tuvo una encefalopatía hepática desencadenada por la hemorragia digestiva alta, probablemente tenía algún estigma hepático, probablemente tenía algún cuadro, digamos, de hepatopatía crónica, probablemente. Y evidentemente controlar la sepsis tempranamente, de manera oportuna, efectiva, ¿no? Con manejo antibiótico y evidentemente con manejo quirúrgico, pero un manejo quirúrgico oportuno, no un manejo quirúrgico tardío. Entonces, eso es lo que hacemos, esto es lo que conocemos como razonamiento clínico. ¿Bien? Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo mejorar este tema? Necesitamos, primero, enmarcar la situación de antes y la actual. En general, el proceso de hacer diagnóstico es un proceso, evidentemente, digamos, inherente al trabajo médico y siempre ha sido reconocido como un proceso, pues,
que como proceso cognitivo, como proceso de evaluación, como proceso de parte del trabajo diario, siempre tenemos esa pasión, ese interés por optimizarlo, por mejorarlo, por aprender a hacer mejores diagnósticos. Es una competencia fundamental, por supuesto, el hacer un buen diagnóstico. Es una competencia profesional de todo médico, digamos, médico práctico. Sin embargo, las cosas han cambiado desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, el proceso diagnóstico era una tarea básicamente individual, una tarea cognitiva individual del profesional médico, ¿no? Del especialista en general, ¿no? Hoy en día, el diagnóstico es un proceso más complejo y no solamente involucra al médico individual. Necesitamos reconocer que es un proceso que involucra y que debe hacer partícipe otras especialidades, un equipo de trabajo. Un equipo que evidentemente, donde el paciente tiene que estar, porque es el paciente el que tiene el problema de salud, y es el que puede darnos algunos indicios importantes, claves, para poder saber de qué problema estamos hablando, ¿no? La familia también es importante, las enfermeras también que detectan, están al lado de la cama del paciente, están muy cercanas y hay que tomar en cuenta su opinión. Y por supuesto nosotros que estamos haciendo el proceso, la tarea médica del día a día. Entonces tenemos que entender que el proceso diagnóstico ya no es solamente un proceso, digamos, netamente cognitivo, donde el profesional médico se concentra y pone su mejor esfuerzo y finalmente emite, digamos, un planteamiento diagnóstico. Necesitamos el planteamiento, hacerlo, pero en base a mucha información, ¿no?, que nosotros recogemos, y ese proceso de recolección tiene que pasar necesariamente, tiene que pasar con la debida profundidad por el paciente, por la información que nos dan el paciente y la familia, y todo el equipo asistencial. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Actualmente, la nueva visión del proceso diagnóstico empieza evidentemente cuando el paciente tiene un problema de salud y contacta con el sistema de atención. No contacta solamente con el médico en una cita, sino contacta con el sistema de atención. Y cuando contacta con el sistema de atención, es importante que el médico contacte con el profesional adecuado gracias a la orientación adecuada. Y sabemos muchas veces que el paciente pide una atención en una especialidad cuando requiere una atención en otra. Entonces, es importante saber reconocer estas dos fases iniciales, donde el paciente se involucra con el sistema de atención y pide una atención determinada. Tenemos que tener claridad que ese momento es fundamental. Saber dirigir, direccionar adecuadamente al paciente al lugar, al entorno adecuado. Evidentemente, algunos pacientes que están muy comprometidos necesitan ir por emergencia. Otros necesitan, evidentemente, ser estudiados en un proceso más lento, más largo, ¿no? Y, por supuesto, lo que nosotros hemos siempre aprendido como proceso diagnóstico cognitivo es este proceso que está aquí en el medio, que empieza, evidentemente, con la
recolección de la información a través de una historia clínica adecuada. Luego de esa historia clínica adecuada, que requiere evidentemente una entrevista adecuada, una conexión con el paciente adecuado para que te brinde la información pertinente, el siguiente paso es un examen clínico completo, por supuesto, ¿no? Luego del cual nosotros vamos a indicar, formular un plan de trabajo en el cual vamos a incluir una serie de pasos, ¿no?, necesarios para poder investigar el problema del paciente y poder ir conociendo, ¿no?, acercándonos a entender la verdadera naturaleza de la enfermedad del paciente. Entonces, el proceso diagnóstico necesita, entonces, luego de esta evaluación clínica, examen físico, laboratorio, hay una fase donde uno tiene que integrar la información, interpretarla adecuadamente, y sobre ello plantear lo que llamamos diagnósticos de trabajo. Un diagnóstico de trabajo, que no es sino una manera de referirnos al diagnóstico diferencial. ¿Bien? Luego de esto, tenemos que comunicar el diagnóstico. ¿Y a quién le comunicamos? Por supuesto, no solamente a los internos, a los residentes, sino que comunicarle al paciente y a la familia, y también a la enfermera. ¿Qué cosa estamos tratando de conseguir con este paciente? ¿Okay? Por lo general, nos quedamos entre nosotros discutiendo el caso sin compartir adecuadamente la información con el entorno, ¿no? Por supuesto, luego de esto necesitamos, cuando ya tengamos una claridad en el diagnóstico, lo que sigue es un adecuado esquema de tratamiento para alcanzar los resultados que todos queremos. Un paciente que se hospitaliza en medicina sale de alta, recuperado, o parcialmente, o parcial o totalmente. Un paciente que entra con una condición quirúrgica, el resultado óptimo es operado, sale de alta sin complicaciones, sin infección de herida operatoria, sin ningún otro evento asociado. Entonces, este proceso diagnóstico, este que estamos viendo aquí en el medio, requiere varios enfoques, varias maneras de acercarnos al diagnóstico. Y a eso le llamamos los enfoques del proceso diagnóstico. Y hay varios enfoques que probablemente ustedes lo conocen. El primero es el reconocimiento de patrones. El segundo, me voy a referir a todos rápidamente, pero después vamos a profundizar en tres. El reconocimiento de patrones es uno de los más conocidos enfoques diagnósticos. Yo veo un paciente con unos ojos prominentes, y inmediatamente voy a decir, este es un paciente que tiene hipertiroidismo. Entonces, reconozco este patrón de apariencia de facies, ¿no?, de ojos prominentes, y como yo ya he visto la película, como me enseñó un maestro, ¿no?, como yo ya he visto pacientes con esta condición, en una condición de una enfermedad de Graves, vas a decir, es un paciente con hipertiroidismo. Pero si yo no he visto nunca un paciente con esta condición, simplemente veo al paciente y voy a describirlo, pero no voy a plantear un diagnóstico. Lo mismo cuando yo veo un paciente con alguna otra condición que me sea muy familiar. Entonces tengo
tengo ya la película, ya conocí, ya he visto la película. ¿Okay? Si yo he visto, digamos, cualquier película, digamos, vamos a poner una película en la cual veo a una persona que tiene, digamos, un actor, ¿no? Y veo una escena en la cual hay un actor que está amarrado y tiene una máscara, ¿no? Entonces voy a decir, esta película es El Silencio de los Inocentes, porque ya vi la película. ¿Sí? Si no la he visto, no, simplemente no determino la causa. Entonces, ese es el método más sencillo, más rápido, ¿no? Y pues, por supuesto, hay muchos ejemplos que podemos compartir. El segundo es el enfoque, le llamamos hipotético-deductivo, que es el más frecuente. Es el que nosotros de pronto encontramos un paciente con fiebre, con dolor abdominal, con náuseas, mucha hiporexia, ¿no? Está decaído, ¿no? Entonces yo tengo que ir pensando, tengo que ir generando hipótesis diagnósticas, e ir validando cada una y después descarto uno y me quedo con otro. ¿Ok? Es otro enfoque también, que es muy común, que lo hacemos todos los días. El otro enfoque es el enfoque o el proceso dual, que tiene dos niveles, sistema 1 y sistema 2. ¿Ya? Bueno, y después hay otros enfoques que también están descritos, el basado en los algoritmos. Ustedes, con seguridad, han tenido un libro con algoritmos diagnósticos, ¿no? Si el paciente tiene ictericia, ok, si tiene fosfatasa alcalina alta, entonces es una ictericia colestásica. Si tiene transaminasas alta, entonces probablemente sea una hepatitis viral. Si el paciente no tiene ninguna de las otras, entonces puede ser, tenemos diferentes caminos de acuerdo a los signos, síntomas o hallazgos que podamos tener en el caso, ¿no? Entonces, hay algoritmos que nos permiten poder ir caminando y avanzando de un paso a otro en la medida en que tengo o analizo o interpreto los hallazgos que tiene el paciente. Permítame un segundo, por favor. Perfecto, gracias. Los otros enfoques son los enfoques, digamos, las de trayectorias diagnósticas o vías clínicas. Hay unas recomendaciones, digamos, que nos dicen, en el caso de un paciente con, digamos, disnea, ¿no? De enfoque diagnóstico del paciente con disnea. Entonces ahí tenemos, ¿no? Paciente con disnea puede tener compromiso pulmonar, compromiso cardíaco, compromiso de algún otro tipo, digamos, metabólico, ¿no? Es decir, por el problema clínico tenemos un conjunto de pasos para investigar el diagnóstico del paciente con disnea. El paciente con ictericia, por ejemplo. Ok, hay una secuencia de pasos. Entonces, y bueno, creo que aquí repetí el basado en algoritmos o algoritmos clínicos. Eso está repetido, ¿no? Entonces, estos son los enfoques que les puedo compartir. Ahora, tenemos tres imágenes aquí. A ver, tenemos la imagen, esta paciente del lado izquierdo, una señora. A ver, si alguien me puede plantear, me puede regalar un comentario en el chat, ¿no? Reconociendo algún patrón, ¿qué podrían decir? ¿Qué tiene esta paciente? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Alguien tiene alguna? Ok, Cushing. ¿Otro? Muy bien. Hipotiroidismo, perfecto.
Entonces, ¿qué han hecho ustedes? Han mirado la imagen, han buscado en su disco duro, han reconocido que esto pertenece a un problema endocrinológico, han buscado en la lista que ustedes tienen en su memoria y han dicho, ah, esto puede ser Cushing o puede ser hipotiroidismo. ¿Ok? Es una paciente con hipotiroidismo, evidentemente. Entonces ahí el diagnóstico, el enfoque ha sido reconociendo el patrón de la facies abotagada. ¿Ok? En el segundo caso, en el medio, a ver. ¿Alguien se atreve a lanzar un diagnóstico? Muy bien, neurofibromatosis, ¿no? Perfecto. Las manchas café con leche. Y en el lado izquierdo, ¿alguien se lanza con algún diagnóstico reconociendo este patrón? Muy bien, Lisbeth. Manos y pies largos, ¿no? Síndrome de Marfan. Perfecto. Ujú. Porque ustedes ya vieron la película, pues. O sea, ya han visto una imagen, ya han estudiado, ya, ¿no? Pero el que no ve la película, o sea, el que no ve el caso, simplemente no plantea, ¿no? ¿Ok? El que no vio la película, me refiero, el que no ha leído sobre Marfan, entonces tendría que buscar a ver qué cosa tiene el paciente. Manos largas, ¿no? Extremidades muy largas, entonces tendría que buscar a ver causas de manos largas, ¿no? Entonces tendrías un enfoque diferente, ¿no? O sea, tendríamos un enfoque de trayectoria diagnóstica, ¿ok? Me buscaría ver cuáles causas de manos largas, ¿no? Muy bien, entonces, este es el reconocimiento de patrones. El método hipotético deductivo se refiere, número uno, a analizar la presentación clínica del paciente. Sobre esta base, uno incorpora, lo revisa y plantea hipótesis. El paciente, digamos, un paciente con fiebre, ¿no? Con dolor abdominal, con hiporexia, decaimiento, fatiga, ¿no? Puedes decir, a ver, el paciente puede tener, pues, hepatitis viral aguda, o el paciente puede tener fiebre brucelosis, o el paciente puede tener infección urinaria alta, ¿no? Entonces se plantean varias hipótesis, ¿no? Luego de esas hipótesis, tenemos que indagar y conseguir datos adicionales, ¿no es así? Para poder o confirmar una hipótesis o descartarla. Entonces vamos corroborando lo que planteamos con los datos adicionales que estamos consiguiendo. O sea, este proceso se llama validación de las hipótesis, con la información. Y finalmente, nos podemos quedar con una o dos hipótesis confirmadas, en la mayoría de casos con una sola, pueden ser dos también. Entonces, ese es el método hipotético deductivo, ¿no? El que hacemos todo el tiempo. Vamos descartando una posibilidad. Ahora imagínense en el lado derecho. ¿Tienen ustedes ahí un gancho? ¿Tienen una tira? ¿Una cuerda? ¿Tienen un peso abajo? ¿Okay? Yo les pregunto, ¿qué factor hace que el péndulo vaya más rápido o más lento? ¿Qué factor hace que vaya más rápido o más lento? ¿La longitud de la cuerda? ¿El peso? ¿El punto en el cual uno libera la cuerda, o sea, suelta? ¿O la cantidad de impulso que yo le puedo dar a la hora de soltarlo, ¿no? ¿Cuál de los cuatro? ¿Qué tengo que hacer para poder saber cuál de los cuatro es?
Normalmente, ¿qué hago? Lo que hago, o sea, lo que haría normalmente, o sea, no voy a adivinar, ¿no? Lo que hago es simplemente, a ver, ¿cuál de los cuatro, qué factor hace que el péndulo vaya más rápido o más lento? Lo que hago es simplemente variar la cuerda, ¿no? Recojo la cuerda un poquito y veo, a ver, o le pongo un peso más grande, o lo pongo más arriba, y lo dejo, lo suelto de una distancia más alta. O sea, voy probando, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cuanto más corta la cuerda, más rápida va a ir el péndulo. Pero esta respuesta solamente la puedo encontrar después de haber hecho este ejercicio de ir descartando una por otra. Yo voy o sea, mi hipótesis es que el factor es la longitud de la cuerda. Ok. No, el primero, no, creo que es el peso. No, perdón, creo que es la cantidad de empuje. Voy descartando una que otra. Ese es el proceso hipotético deductivo. ¿Ok? Exacto, voy probando. Tengo que ir probando, no puedo adivinar. No tiene sentido. ¿Ok? En estos casos de mayor complejidad no puedo adivinar. Tengo que probar. Y ahí importante el proceso de ensayo y error, ¿no? Por eso es que a los pacientes les decimos, señora, lo que le estoy diciendo es una hipótesis. No le estoy diciendo que tiene un tumor maligno. Le estoy diciendo que hay que hacer un descarte. Dependiendo de los resultados, podremos confirmar o descartar. Es importante eso. Y por eso es importante explicarlo de esa manera. Que lo que pensamos y ponemos en la historia son hipótesis diagnósticas. Perfecto. Entonces, el proceso de generación de hipótesis diagnósticas pues, es como un árbol de problemas, ¿no? Hipótesis 1. Digamos, el paciente con estos síntomas que le estuve comentando puede tener hepatitis viral. Ese es mi diagnóstico. Fiebre, dolor abdominal, hiporexia, decaimiento. Ok. La pregunta, voy a indagar, ¿no? Voy a hacer dos indagaciones. La pregunta I1 y la I2. Voy a preguntarme, señor, ¿usted come fuera de la calle? ¿Come en la calle, fuera de casa? ¿No? O puedo preguntarle, ¿usted tiene las deposiciones blancas? ¿O tiene, o se ha vacunado? Entonces voy haciendo una pregunta y luego, en base a esa pregunta, ¿no? Digamos, pregunto, ¿y tendrá, y la paciente tiene transaminasas elevadas? O sea, voy haciendo preguntas, ¿no? Porque ustedes no le piden transaminasas a un paciente si no piensan que es una hepatitis. Te plantean la hipótesis y le piden la prueba. Entonces, como resultado de la prueba, ustedes van a tener hallazgos. F1, F2, F3. Varios hallazgos. Fosfatasa alcalina, TGO, TGP. ¿Ok? Y en base a esos hallazgos, ¿no? Ustedes van a decir, ok, TGO normal. Decisión 1 no es, pues, no es hepatitis. TGP normal. Entonces, tampoco, no es hepatitis. O a lo mejor es el caso que sí, la TGP está en 5.000, perdón, 500. Ajá, entonces yo tengo que, si es en 500, tengo que decir, aunque este es una hipótesis, entonces este es un caso que puede ser una hepatitis viral aguda, ¿no? Puede ser tipo A, tipo B. Entonces me genero una nueva hipótesis, que es la hipótesis H2, y voy a hacer una nueva indagación. Entonces aquí voy a pedir anticore, IgM y antígeno de superficie. Y eso me va a llevar, si es positivo, en ambos casos, si ambos casos son positivos, al diagnóstico de una hepatitis viral aguda por virus B. Entonces, ¿se dan cuenta? Es un proceso iterativo de generación de hipótesis.
El proceso dual es un proceso interesante también. Menos conocido, pero es muy interesante, ¿no? El doctor, el psicólogo Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, laureado por sus estudios sobre este sistema, ¿no? Nos habla en su libro Pensar rápido y pensar lento, de dos sistemas cognitivos, el sistema 1 y el sistema 2. ¿Okay? El sistema 1, ¿no? es el, perdón, es el razonamiento automático, reflejo, es como un reflejo, es algo innato, es algo, digamos, basado en la experiencia anterior, por supuesto, como ustedes han visto, ¿no? Ustedes lo que han dicho es, han visto este caso, y al toque han dicho, hipotiroidismo. Ese es innato, es rápido. Ese es el sistema 1. Ese es el sistema 1. ¿Ok? O sea, ustedes se les presenta un caso y automáticamente dicen, hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen en una pizarra una suma que dice 1 más 1, ustedes dicen 2 inmediatamente. Ahí no hay que pensar mucho. Es un sistema que actúa rápidamente. ¿Ok? Pero basado en el aprendizaje previo. El sistema 2 es diferente. El razonamiento tipo 2 es un sistema más lento. Pensar despacio. ¿Okay? Es un proceso en el cual uno piensa menos reflejamente, o sea, no es un reflejo, sino más bien hay un análisis, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, raíz cúbica de 525 entre raíz cuadrada de 9, entonces yo tengo que calcular. A ver, raíz cúbica de 525, 5 y raíz cúbica de 9. Pero tengo que hacer un cálculo. No puedo rápidamente, ¿no? Entonces, cuando les explico esto, es interesante mencionar que, por ejemplo, los médicos expertos, médicos que tienen gran experiencia, tienen mucho conocimiento y experiencia, ellos pueden hacer un diagnóstico con el sistema tipo 1. Nuevamente porque ya han visto la película. ¿Okay? Entonces el paciente, digamos, ¿no? Les puedo comentar, si ustedes tienen un paciente, digamos, con fiebre, lesiones en la pirámide nasal, unas lesiones ulcerativas, tienen algunas en la boca, tienen un compromiso, tienen unas manchas en el pulmón, ¿okay? Tienen hematuria, ¿okay? Tienen algún dolor articular. ¿Cuál es el diagnóstico? Desde tipo 1, del sistema tipo 1. A ver, si alguien me prestó atención. 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. No la hacemos, ¿no? ¿Por qué no la hacemos? Porque no hemos visto la película, simplemente. Entonces, para nosotros, los que de alguna manera no hemos visto la película, entonces necesitamos, interpretar, o sea, hacer este proceso hipotético deductivo. No me puedo lanzar ¿no? Tengo que hacer este ejercicio, ¿ok? A ver, paciente con compromiso en la nariz, en la boca, en el pulmón, hematuria, ¿no? Pero el médico experto, que ya vio la película, que ya tiene experiencia, para él es muy fácil
hacer un razonamiento clínico porque ya tiene toda la información. Entonces le va a decir, a ver, artralgias, malestar, fiebre, lesiones en la pirámide nasal, algunas lesiones en la boca, compromiso pulmonar, hematuria, granulomatosis de Wegener, vasculitis de Wegener. Y ese le muestra. Porque ya vio la película, porque ya conoce el caso. ¿Okay? Entonces, este sistema es muy reconocido actualmente, desde la mirada diagnóstica y también, por supuesto, desde la mirada de otros tipos de, digamos, de ámbitos, ¿no? Si ustedes tienen, digamos, si ustedes están manejando y de pronto se les pasa por delante, por decir, un chico en su bicicleta, ustedes tienen que rápidamente tomar una decisión y frenar. No hay que pensar mucho ahí, porque ves el peligro, ¿ok? Si ustedes llegan a un cruce y los carros están lejos, ¿no? Entonces tú dices, ¿cruzo o no cruzo? Paras, por supuesto, pero ¿cruzo o no cruzo? Tienes que calcular, estimar la distancia y el tiempo en el que los autos que están lejos, pero que pueden llegar a este cruce, ¿cuánto tiempo se pueden demorar? Y en base a ese análisis, tú puedes decir, ok, sí puedo entrar. Entonces, en ese proceso, que puede durarte, evidentemente, varios segundos, no es instantáneo, tú haces uso de tu sistema 2. ¿Sí? Este sistema, este proceso también nos ayuda a poder aprender a cómo utilizar nuestro enfoque intuitivo para plantear diagnósticos. Para plantear, no para hacer diagnóstico. El error común es cuando nos lanzamos a la piscina, como decimos, ¿no? Ah, este es un paciente con, no sé, pues, porfiria. ¿Por qué? ¿Por qué porfiria? Bueno, porque me parece. No puedes plantear así tan... Entonces, a veces usamos el sistema 1 inapropiadamente cuando necesitamos más bien utilizar el sistema 2. No podemos utilizar el sistema 1 en casos complejos, en casos que requieren un análisis. ¿Ok? Tenemos que ser pacientes, tenemos que hacer un planteamiento, digamos, más lento, más laborioso, ¿no? Más meticuloso, más pausado. ¿Okay? En sala de operaciones, cuando estás operando, hay digamos, una lesión de una arteria, ahí no tienes que pensar mucho. Tienes que inmediatamente pedir una pinza y clamp. Punto. No hay que pensar más. Sistema 1. Pero si encuentras una lesión que involucra el polo superior del riñón y está pegado a la vena renal, tienes que tomarte el tiempo de cómo vas a razonar y cómo vas a actuar en ese caso. ¿Okay? Cómo vas a proceder. Esa es la teoría del proceso dual de razonamiento diagnóstico, ¿no? Que te va a permitir, evidentemente, poder hacer frente a la situación determinada de la manera adecuada. ¿Okay? Muy bien. Esto es en cuanto al razonamiento diagnóstico. Ahora, ¿qué tiene que ver el razonamiento clínico y la seguridad del paciente? Ahí vamos. ¿Por qué nos importan los errores en la atención de salud? ¿Por qué estudiamos ese tema? Porque tenemos que reconocer que como médicos somos seres humanos y no somos infalibles. Cometemos errores. Y es lo primero que tenemos que reconocer todos quienes estamos esta noche. Entonces, el reconocer implica entender que, por ejemplo, las personas que vuelan en un avión comercial, en una línea aérea, tienen muchísimo menos riesgo de morir después de un vuelo comercial que una persona que se hospitaliza
por cualquier diagnóstico. Absolutamente. 1 de 5 pacientes hospitalizados pueden tener un evento adverso, o sea, un daño como consecuencia de la atención de salud. Y esto está documentado en un reporte que se publicó hace mucho tiempo, casi 25 años, que se llama el reporte Errores Humanos, que documentó casi 100.000 personas fallecen como consecuencia de los errores en la atención de salud. Y esto es por fallas en el sistema de atención. No solamente por fallas individuales, no solamente por fallas cognitivas, ¿no? Y lo que nos recomienda es, número 1, no actuar punitivamente contra los individuos, sean médicos, enfermeras, ¿no? Rediseñar los sistemas de atención, promoviendo el reporte de los errores, el reporte de aprendizaje de lo que pasa. Es decir, si yo en mi piso puedo reportar que en una semana han habido 3 errores diagnósticos, eso me va a ayudar a aprender, a prevenir los errores y los eventos. ¿Bien? Es muy importante. Entonces, ¿y por qué es importante este reporte? Porque todo médico necesita saber cuáles son los lineamientos de la calidad en la atención. Toda atención de salud, la que nosotros realizamos todos los días, necesita ser segura, efectiva, para que logre el resultado. O sea, si el paciente se hospitaliza, no darle el antibiótico equivocado, darle el antibiótico correcto de acuerdo a la guía clínica, paciente con neumonía, por ejemplo, ¿no? Usar un antibiótico adecuado a un costo razonable. No voy a elegir el antibiótico más caro. No lo aguanta ni el paciente ni el sistema. Entonces, un manejo oportuno, un manejo, digamos, que no tenga retrasos. Quiere decir que si el paciente se hospitaliza por un cuadro de neumonía, ese paciente debe tener en las primeras 4 horas ya el antibiótico circulando. Entonces, eso es importante. Entonces, cuando nosotros empecemos a entender mucho mejor cuáles son los elementos, los atributos de una atención de calidad, entonces vamos a poder trabajar mucho mejor. Perfecto. Entonces, esto es importante. Ahora, es importante entender el concepto de diagnóstico seguro. Un diagnóstico seguro es aquel que se plantea adecuadamente, que se desarrolla dentro de un conjunto de parámetros adecuados, ¿no? Y por supuesto, es un proceso que involucra al paciente, ¿ok? Y eso significa optimizar la historia clínica, digamos, la toma de la historia clínica, optimizar la elaboración de un plan de trabajo con las pruebas adecuadas, ¿no? Bien. Es importante hacer seguimiento de las pruebas, ¿no? Algunas salen rápido, otras se demoran un poco, pero hay que hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Y en ese proceso pueden haber fallas, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de detectar si hubo algún error en el proceso diagnóstico, si me equivoqué en una prueba o si omití alguna prueba.
si me olvidé de colocar una prueba importante. Bien. Entonces, es necesario entender que los médicos trabajamos no solamente desde un entorno meramente técnico. La reciente evidencia nos habla de que trabajamos en un sistema de trabajo sociotécnico, donde la interacción entre diferentes componentes de este sistema, médico, paciente, familia, enfermera, tecnólogo, laboratorio, rayos X, es importante. Entonces, en el caso, por ejemplo, que comentamos al comienzo, hubiera sido importante que el radiólogo nos llame inmediatamente y nos diga, hay un paciente, hay un problema de neuroperitoneo, ustedes no lo han visto. Toque. ¿Sí? Es el soporte mutuo, el concepto de soporte mutuo. Y por supuesto, esto tiene que conducir a una mentalidad diferente, una mentalidad colectiva, donde todos buscamos optimizar digamos, el diagnóstico, ¿no? Y eso requiere mucha cooperación, ¿no? Requiere identificar cuando no procedemos de manera correcta, y eso alguien tiene que decírtelo. O sea, si yo me doy cuenta que hay un error en el proceso diagnóstico de un paciente, que no es mi paciente, yo tengo la responsabilidad de levantar la mano y decir, aquí hay un problema, ojo. Y esto no es una intrusión, es velar por la seguridad del paciente. ¿Bien? Al final lo que buscamos es que tengamos diagnósticos adecuados, tempranos, ¿no? Que nos ayuden a resolver el problema de la salud del paciente. Entonces, ese es el modelo que nosotros buscamos. Necesitamos ir entendiendo. No me voy a no voy a explicar en detalle, pero lo importante es que el concepto del diagnóstico seguro es ese diagnóstico que es oportuno, ¿no? Que se lleva a cabo de acuerdo a la evidencia actual, pero sobre todo que mejora la atención del paciente y mejora los resultados, ¿no? Es decir, un diagnóstico adecuado me permite entregar un esquema de manejo adecuado que al final va a terminar en el alta del paciente, en la satisfacción del paciente, ¿no? En todo en todo el tema en todos los aspectos que uno busca. Correcto. Entonces, cuando dañamos al paciente como consecuencia de la atención de salud, a eso le llamamos un evento adverso. ¿Bien? Y ese evento adverso hay que reconocerlo como una causa importante. El problema es que no lo reconocemos, no lo detectamos, se nos va rápido. ¿Okay? Sea porque el hospital no tiene capacidad de respuesta, sea porque no hay entrenamiento, sea por cualquier motivo. ¿Okay? Entonces, en cuanto a fallas en el proceso diagnóstico, la falla más común es la adecuada evaluación del paciente. Eso tiene que ver con tomar una buena historia clínica, examinar completamente al paciente y plantear un diagnóstico diferencial. Es decir, plantear las hipótesis diagnósticas adecuadas. ¿Okay? En menor magnitud es el paciente que pues no sigue la indicación, no se hace el análisis, no regresa a la consulta de seguimiento, no cumple el tratamiento, ¿no? Es decir, no colabora, ¿no? Entonces ahí necesitamos también reconocer ese aspecto. Por supuesto, temas de comunicación son fundamentales entre el equipo, ¿no? A veces las enfermeras nos pueden dar información valiosa sobre algún fenómeno que pasó en la guardia o en la tarde cuando ya no estamos en el piso, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurren las fallas en el proceso diagnóstico?
¿Dónde suceden? Las fallas ocurren, número uno, en la fase inicial de cuando el paciente contacta digamos, al sistema de atención. Y, por ejemplo, es bien sencillo, les puedo compartir una experiencia cercana. Un paciente, después de un procedimiento de podología, sufre pues un dolor, una inflamación, un problema de flebosis en un dedo del pie derecho, ¿no? Y le aconsejan ir a dermatología y va a dermatología. ¿Okay? A dermatología. Lo más apropiado hubiera sido que vaya a medicina interna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces el dermatólogo lo evaluó, le dio un tratamiento y el paciente estuvo 3 semanas con una condición, una celulitis parcialmente tratada, ¿no? 3 semanas, ¿no? El segundo nivel de falla es cuando no recolectamos toda la información en la historia clínica. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, muy profesionales a la hora de tomar la historia. A eso nos dedicamos, a tomar la historia del paciente. Forma de inicio, cómo empezó el paciente, el relato cronológico, los antecedentes, todos los detalles que todos conocemos. Interpretar estos hallazgos, ¿no? O sea, recolectar la información, interpretar adecuadamente lo que el paciente nos dice, pedir las pruebas de laboratorio y formular un diagnóstico operativo. Ahí, en esos 3 niveles, si no tomamos una buena historia, no la hacemos. Si no analizamos bien los exámenes de laboratorio, tampoco. Entonces tenemos que enfocarnos muy, muy bien en la necesidad de el mejoramiento del proceso diagnóstico. Pues no es algo, pues, muy etéreo, ¿no? Entonces, si hacemos las cosas bien, si hacemos un buen trabajo en el proceso diagnóstico, ustedes lo ven aquí en esta parte, en este rectángulo, vamos a lograr resultados fabulosos en diagnóstico exacto y oportuno. Vamos a reducir los errores y las fallas, ¿no? Que van a contribuir a que el paciente esté contento, esté satisfecho, se vaya de alta sin complicaciones, sin nada. Y eso impacta en la calidad, en la seguridad, en la efectividad. ¿Sí? Entonces, ejemplos frecuentes de problemas de falla en el diagnóstico, falla en el tratamiento, pues cirugía en el sitio equivocado, ¿no? Infección urinaria alta tratada por vía oral, por ejemplo, es muy común, ¿no? Paciente con infección urinaria alta con pielonefritis, a menos que sea un cuadro subclínico, requiere manejo parenteral, ¿no? Paciente con cuadro de infección urinaria alta con múltiples infecciones, ¿no? Con un cuadro de, digamos, paciente diabético, ¿no? Con alto riesgo de tener bacterias productoras de beta-lactamasas, no podemos usar, pues, un manejo empírico con ciprofloxacina. No se puede. Porque tenemos que reconocer que hay mucha resistencia en este momento. Y además, el manejo es con medicina parenteral. Entonces ahí tenemos que mejorar mucho el manejo. Entonces, es importante que si nosotros tomamos una buena historia clínica, pedimos los exámenes que corresponden, examinamos en el paciente, formulamos un diagnóstico adecuado y empezamos un buen manejo, lo más probable
es que no generemos daños a los pacientes. Lo más probable es que el paciente se sienta contento, comprometido. Lo más probable es que lleguemos al resultado que todos queremos. Paciente con infección urinaria alta, probablemente B positivo, que en 4 o 5 días está mejor, listo para cambiar a vía oral, ¿no? Y completar el resto de medicación con un antibiótico de acuerdo al antibiograma. Eso es atención de calidad. ¿Okay? Ahora, ¿cómo empezar con este proceso? ¿No? Tenemos que motivarnos y motivar a los colegas. Y ese es uno de los objetivos de esta charla. Lo mejor es empezar temprano en la Facultad de Medicina. Pero, bueno, estamos empezando ahora temprano con muchos de ustedes, que son jóvenes, pero necesitamos empezar más temprano. Que esto se enseñe en la Escuela de Medicina, a partir del 2.º año hasta el 5º, 6º, 7º año, ¿no? Es fundamental. ¿Okay? Entonces, tenemos algunos casos que no voy a mencionar todos, pero este es un caso de un paciente que sufrió la amputación de la pierna equivocada, ¿no? En una cirugía, ¿ok? Y las preguntas son estas, ¿no? Una amputación del miembro equivocado no es una complicación, ¿ok? Es un caso de evento adverso. Es un daño como consecuencia de la atención de salud. No es una complicación. Una complicación se define como una condición inherente al cuadro de fondo. Es decir, es una condición propia de la, digamos, relacionada a la enfermedad de fondo del paciente. ¿Okay? Y, por supuesto, no hay negligencia acá. Lo que hay es un sistema de atención que permitió que eso pasara. Porque si el sistema ejecuta la verificación antes de proceder a la cirugía, entonces se puede determinar que lo que tenía que operarse era, digamos, la pierna derecha y se operó la izquierda, ¿no? Ningún cirujano es negligente, simplemente no verificaron con claridad, ¿no?, cuál era la pierna, ¿no? Y es algo mandatorio, ¿no? Okay. Entonces, un error en la atención de salud es eso, es la falla en verificar qué pierna tengo que operar. ¿Qué dice la junta médica? ¿Qué dice la historia clínica? Operar la pierna derecha. De artroscopía, de ligamentos, de amputación, de lo que sea. Si yo no verifico, si hago otra cosa que no es la que está planeado, estoy cometiendo un error. ¿Ok? ¿Cuán probable es que esto pase? O sea, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es muy alto cuando estoy cansado, cuando tengo una conducta temeraria, cuando no cumplo las indicaciones y la política de calidad. Eso. ¿Okay? Ahora, yo me puedo equivocar y de pronto elegir la pierna derecha cuando se debió operar la izquierda. Claro, por supuesto. Perfectamente me puedo equivocar. Prepárame la pierna derecha. Pero justo antes de colocar el bisturí o introducir los trócares en una cirugía, yo tengo que preguntarme. Razonamiento clínico. Estoy procediendo en el lugar correcto, con el paciente correcto. Si la respuesta es sí, adelante. Y si tengo duda, tengo que verificar nuevamente la historia. Pues puede pasar que de pronto me preparan la pierna derecha, porque yo erróneamente elegí la derecha cuando debería operar la izquierda, pero justo antes de la cirugía, justo antes de la incisión, me doy cuenta que era la izquierda. Entonces, aborto y cambio, digamos, dejo la derecha y me dedico y pido que me preparen la pierna izquierda.
¿Eso es un error? Sí, claro, pero me estoy recuperando, estoy corrigiendo. Y a esa situación se le llama incidente de seguridad. Casi cometemos un error, casi operamos, casi. No llegamos a materializar el daño, pero sí nos equivocamos en elegir la pierna derecha. ¿Ok? Claro. A veces la historia no está bien escrita, a veces la historia está muy larga, y por ese motivo el procedimiento es marcar el sitio quirúrgico. Se marca el sitio quirúrgico con el paciente, de esta manera que ya sabemos cuál era la pierna que operó. En ese momento nos ponemos a mirar la historia y hay historia que tiene como 50 páginas, nos morimos ahí. Si marcamos el sitio operatorio, ahí vamos a poder avanzar, ¿no? Okay. Voy a dejar de compartir un momento, por favor. A ver. Si tuvieran alguna pregunta, ¿no? La pueden poner en el chat, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ya. Entonces, el tema del error puede ser un error leve o puede ser un error grave. Este caso, por ejemplo, de Jessica Santillán, que bueno, fue sometida a un trasplante de corazón-pulmón en el cuarto mejor hospital de Estados Unidos, falleció porque recibió, por error, órganos de un donante diferente a su grupo sanguíneo. Entonces, cuando en el postoperatorio la están monitoreando, pues estaba en cuidados intensivos, se dan cuenta que hace una reacción de rechazo agudo. Y bueno, se dan cuenta de qué pasó acá. Y le habían colocado los órganos de un grupo sanguíneo diferente. La paciente falleció. Como ustedes se dan cuenta, hasta en los mejores sitios pueden ocurrir errores, ¿no? El punto importante es qué hacemos en esos casos. ¿Okay? En esos casos tenemos que ser absolutamente transparentes. Decir sí, que es lo que hizo el director de este hospital. Declaración, nos hemos equivocado, hubo esto, asumimos las consecuencias de todo. La conducta debe ser esa. Vamos a evaluar el caso, vamos a hacer, pero no hay discusión acá. Ninguna discusión. O sea, no es que, no, vamos a hacer una auditoría y después vamos a ver quiénes son los responsables, ¿no? Responsables son todos, el hospital, el director, todo el equipo, todo el sistema. Entonces, hay que tener esa capacidad de entendimiento del tema, ¿no? ¿Ya? Entonces, seguridad del paciente es eso, no dañar al paciente, no generar errores que puedan afectar al paciente, usando siempre las mejores prácticas. ¿Bien? En eso es muy importante el liderazgo de los directores, de los directivos, de los jefes, de trabajar en equipo, trabajar con una cultura de seguridad, eso es fundamental. ¿Okay? Cuando hay una muerte, una pérdida, como le llamamos, ¿no? No es culpa, no es responsabilidad del último médico que atendió al paciente o de la enfermera que le puso la inyección. No. Cuando hay una pérdida,
hay una cadena de errores, hay una cadena de sucesos indeseados, hay una cadena de problemas. Algunos pueden ser individuales, pero la gran mayoría son problemas del sistema de atención. Cuando hay un evento adverso, hay actos inseguros, hay errores, violaciones de normas, ¿no? Y detrás de esto, ¿qué tenemos? Condiciones de trabajo pobres, ¿no? Profesionales que violan las normas sistemáticamente, que cometen actitudes temerarias, ¿no? ¿Okay? Es así. Y esto respaldada por procesos directivos de gestión pobres, pues, ¿no? Cuando tú operas un paciente en un sitio equivocado es porque la lista de chequeo para verificar el lugar no se implementó. Simple, ¿no? Y eso es una decisión de la gestión, de la dirección. Entonces, la cultura es fundamental. La cultura. Ustedes pueden querer operar la pierna equivocada. De hecho, ustedes van a operar la pierna equivocada. De pronto les cayó como paciente un enemigo antiguo y ustedes quieren tomar venganza. Pero si el sistema funciona bien, no pueden. Porque el equipo, como se dice, se planta y le dice, no, doctor, es la pierna izquierda, no es la derecha. Y aquí nos quedamos esperando que preparen la pierna adecuada. ¿Okay? Eso es, estimados amigos, ¿no? Entonces, dejo de compartir un momentito, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Ya. Y y eso, ¿no? Entonces, último caso, para que más o menos ustedes tengan claro el tema, ¿no? Este es un paciente que llega con falla respiratoria severa. Presión normal, taquicárdico, 48 de frecuencia respiratoria. ¿Okay? Sube a piso y el residente de piso, con buen criterio, buena evaluación diagnóstica, buena evaluación inicial, le dice, este paciente no es para piso, este paciente es para UCI. Número 1, buena evaluación. Llama al DR2 y le dice, tengo un paciente para ti. Perfecto. Bien. Hasta ahí, buena evaluación. 2, buena derivación. 2. Pero antes de transferirlo, él decide colocarle una vía central en el piso. Error. Paciente con 48 de frecuencia respiratoria, imposible. Bueno, cognitivamente quiso hacerlo en el lugar equivocado, en las condiciones no apropiadas. Y tuvo evidentemente generó un hematoma subpleural. ¿Qué pasó ahí? Razonamiento equivocado. Paciente con 48 de frecuencia respiratoria es un paciente en franco distrés respiratorio. Ese paciente no puede, se tiene que primero es el ABC, la vía aérea, asegurar la vía aérea, la ventilación, y luego después ya viene las vías endovenosas invasivas. Razonamiento inapropiado. No es una complicación. Procedió bien al tomarle una radiografía. Es un caso de evento adverso serio. ¿El sistema pudo evitarlo? Sí, pudo evitarlo. Porque el residente no tenía por qué hacer eso si no lo hubiera hecho si tuviera una supervisión cercana. ¿No? Y nuevamente, cometió un error y se pudo evitar, pero nadie le dijo, no lo hagas, o espérate, o pásalo a UCI, ¿no? ¿No? Esto lo vamos a pasar para ir terminando, ¿ok? Hay
lo que le llamamos el bundle de sepsis, ¿no? La sepsis es una condición que hay que reconocerla tempranamente. Cuando el paciente tiene 11.000, 20.000, con una PCR en 50, y es muy tarde. Tenemos que reconocer tempranamente y empezar antibiótico tempranamente. ¿Okay? Hacer las mediciones, los cultivos, todo lo más rápido posible y empezar manejo antibiótico. A nosotros, los médicos, nos fascina manejar pacientes con sepsis. Yo le diría que no es lo más apropiado. Lo que tenemos que es identificar pacientes en riesgo de sepsis para tratar la infección que tenga de manera oportuna, para que no hagan sepsis. Ese debe ser el objetivo. Cuando el paciente hace sepsis ya tenemos 60% de posibilidad que fallezca. Entonces el objetivo no es manejar la sepsis, el objetivo es la vida, es evitar que el paciente se vaya. ¿Okay? Y eso requiere identificar tempranamente a los pacientes en riesgo. O sea, no es que los pacientes de pronto se pongan mal y se descompensen, no. Es que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta rápidamente. ¿Ok? Entonces, en esta gráfica les comento, ¿no? Paciente es ingresado aquí, admisión. El paciente debe ir muy bien mejorando, ya se va de alto. ¿Ok? Pero si el paciente se deteriora en la línea roja, yo debo tener la capacidad de detectarlo prontamente. Sigue deteriorándose, aviso temprano, pero si sigue poniéndose mal, la posibilidad de recuperación es lenta. Ya cuando el paciente hace paro cardíaco, hace RCP, ya está perdido. Ya perdimos el paciente. Para ir terminando. 10 consejos claves. Número 1. Tomen una buena historia clínica. Una historia clínica adecuada, completa, minuciosa. Tómense el tiempo. 2. Un examen clínico completo, pero con foco en los síntomas claves que están generando la presentación clínica. Si el paciente viene con dolor abdominal, examinen bien el abdomen. Pueden examinar todo el cuerpo, pero examinen bien el abdomen. 3. Diagnóstico diferencial. Planteamientos diagnósticos. Pero no planteen diagnósticos, como decimos, muy infrecuentes, ¿no? Básense en la frecuencia de presentación, en el foco en el sistema afectado. A veces podemos no entender bien qué tiene el paciente, pero sí podemos decir, el paciente tiene un problema muscular. ¿Cuál? No lo sé, pero tiene un problema muscular. Ya veremos, ¿no? ¿Qué le pedimos? Una LOLASA, un estudio especial, una biopsia, una electromiografía, ¿no? No sé qué tiene el paciente, pero tiene un problema muscular. Veamos, una miositis, ¿no? Si no tenemos información concreta, si no tenemos diagnóstico, hay que repreguntar. De nuevo, hacernos la historia. Si en el examen clínico no hay signos claves, no pongas todo normal. Reexamina al paciente, ¿no? Atención a los detalles siempre. Un ganglio, un dato en la historia, chequea, revisa, no lo pases por alto. Reflexiona. Sistema 2 de proceso cognitivo. Analiza, piensa, consulta, pregunta, revisa en un libro. Okay. Comunicar con claridad. Señora Laura, no tenemos todavía con claridad la información, no tenemos un diagnóstico. Hay que ser honesto. O si vas a preguntar o informar algo, tienes que asegurar que te están dando la información correcta. ¿Cómo dijiste? 98 de cloro, sí, 98. Ya, perfecto.
En los casos en que tengan alguna duda, preocupación, algo, el paciente está desaturando, ustedes son asistentes de sala, levanten la mano. Doctor, el paciente está desaturando, tiene 88, tiene 80, tiene 78. Si no les hacen caso, levanten la mano. Tengo un tema, tengo un problema, no me están haciendo caso. Y si nadie te hace caso, llamas o te comunicas con la más alta autoridad, ¿no? Y 10, lo más importante, soporte mutuo. Si no tienes seguridad en lo que estás logrando como evaluación diagnóstica, pide ayuda a quien sea. No es infrecuente que de un consultorio salga un médico y le pregunte al otro médico, venga, acompáñame al consultorio. Mira, tengo este paciente. ¿Qué te parece? A lo mejor tu colega tiene mejor claridad y te puede ayudar. Proceso social, proceso sociotécnico. No es que tú tengas que tenerlo todo en la cabeza. Muchísimas gracias a todos, amigos. Doctor Juan Limo. Sí, Doctor, ¿qué tal? Doctor, brillante, estimado, brillante, no, ahí tengo problemas para la imagen, me parece. Doctor Juan Limo, brillante, sí, brillante ponencia, sí me escucha, ¿no? sí te escucho, Ya, Luis. ¿qué tal, doctor? Le estaba diciendo, doctor, cómo el proceso sistemático, ¿no? Del enfoque diagnóstico, cómo se va formando, y esto también atrae ilusión, y en la charla también, digamos, cómo se van formando los colegas más jóvenes, ¿no? Muchas veces, y lo hemos visto en las rotaciones, muchas veces nos preocupamos por conocer bien sobre la enfermedad, mientras más leer nos hace mejores médicos, pero ¿qué tanto es importante la anamnesis, la historia clínica, el buen llenado de la historia clínica, sabiendo que eso nos aporta un 60-80% del diagnóstico, ¿no? Y es lo que vemos en el día a día, y en el caso de la mala práctica o el error en la atención, como menciona, ¿no? Cómo la parte médica se tiene que enfocar ahora, como mencioné, en un proceso más sistemático, doctor. Entonces, este enfoque tendría que, de alguna manera, brindarse, como mencionó, de empezar desde los más jóvenes, desde el primero o segundo año de la carrera, antes de ingresar al hospital incluso. Totalmente. Yo les pediría que no hablemos de mala práctica. Mala práctica es un término utilizado en el ámbito legal y es un término que es propio del profesional de leyes. Nosotros tenemos que hablar de error en la atención de salud, incidente de seguridad, evento adverso, ¿no? ¿Ya? Ya. Y Entonces, eso también, eh, sí, doctor, continúe. y eso es algo importante porque necesitamos informar a la familia, a los pacientes, a los periodistas que muchas veces utilizan erróneamente los términos de mala práctica o negligencia para calificar algunos hechos que meditan evidentemente un enfoque diferente, un enfoque más profundo para entender alguna situación que surge o que puede haber surgido en el cuidado de un paciente. ¿Okay? Esa es la mirada actual, ¿no? ¿No? Pero el Vamos a, error de aquí tengo, atención, creo que tengo, sí, creo que tengo una pregunta aquí. Correcto. Mala praxis es un término legal. Nosotros no somos abogados, somos médicos. Tenemos que centrarnos en aprender lo que es calidad, seguridad del paciente. ¿Ok? Ahí está, digamos, el foco que yo les aconsejo a todos, ¿no? ¿No? ¿Cómo tenemos que hacer esto? Tenemos que privilegiar primero la historia clínica y digamos, la conexión con el paciente, basada en una buena anamnesis. ¿No? Yo les doy un consejo bien sencillo.
Para que ustedes puedan elaborar una buena historia clínica, me refiero a redactar una anamnesis adecuadamente, porque la anamnesis no es para ustedes, ojo, la anamnesis es para todos, tienen que escribirla bien para que todos podamos entenderlo. Para que ustedes puedan escribir, redactar una anamnesis adecuada que nos ayude a un diagnóstico, ustedes necesitan una palabra, necesitan entender qué pasó con el paciente, entender qué pasó en esos 14 días de enfermedad, en esos 5 días de enfermedad, en esos 4 meses de enfermedad. Necesitan entender. Si ustedes no lo han entendido, no lo pueden poner en blanco y negro. No pueden plantear, interpretar, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan entender lo que pasó con el paciente y contarlo y analizarlo, necesitan tomar bien la historia, examinar al paciente, tomarse el tiempo de hacer las preguntas correctas. Este esfuerzo es un esfuerzo que hay que hacerlo todos los días. Es un trabajo infinito. No dura 90 minutos. No termina en tu turno de hoy día. No termina en tu guardia. Es un trabajo permanente. Por eso es que como un principio básico de profesionalismo médico es el aprendizaje permanente, continuo. Cuanto más te expongas a la práctica clínica, cuanto más tiempo, cuanto más pacientes veas, cuantos más turnos hagas, sin que eso implique tu seguridad como residente, digamos, con buena alimentación, con buenas horas de sueño, con buenas horas de descanso, todo va a ir mejor. ¿Okay? Cuanto más examines a pacientes. Ahí está el secreto. La medicina se aprende en la cancha. Tenemos que aprender también, tenemos que leer mucho, pero la medicina se aprende con los pacientes, ¿no? Ujú. También me viene Correcto. una terminología, creo que hay algunos comentarios también por parte del... Sí, para lograr un buen diagnóstico no solamente es sabiduría o experiencia médica, es tener empatía, totalmente. Necesitamos no solamente el proceso cognitivo, no solamente la experiencia, ¿no? Porque eso sirve cuando el caso es fácil. Cuando el caso es difícil, tienes que ponerte a pensar qué siente el paciente. Porque a veces el paciente no te dice, tengo un dolor abdominal opresivo, no tengo un dolor precordial opresivo 7 por el, tengo un soplo, no te dice. El paciente te expresa un lenguaje diferente al nuestro. Que si nosotros desarrollamos esa capacidad de entender y a veces hasta sentir lo que el paciente siente, podemos de alguna manera eh, elucubrar, especular, plantear hipótesis, ¿no? Posibles, ¿ok? Y escuchando lo que el paciente te dice. Eso. Y eso se llama tener empatía. Y hay dos tipos de empatía. La empatía cognitiva, que es algo más técnico, y la empatía emocional, ¿no? Muchas veces el paciente no te da toda la información porque se olvidó, o porque se siente temeroso, o por cualquier otro motivo. Ujú. Y por supuesto, la conexión con el paciente, la conexión es fundamental en toda relación médico-paciente. Es fundamental por ello, ¿no? Súper bien. El paciente no es médico, por supuesto que no. Y no sabe comentar, o sea, no utiliza el lenguaje que todos quisiéramos escuchar, ¿ok? Y muchas veces omite involuntariamente, omite porque se olvida, ¿ok? Se olvidó. Se olvidó decirme que era alérgico a la codeína. Y tú le diste codeína. ¿Mm? Pero si nosotros queremos darle codeína a un paciente, ¿no? No basta preguntarle, ¿es alérgico a algún medicamento? No.
Mejor le preguntamos, ¿es alérgico a la codeína porque le voy a dar codeína? Ah, sí, doctor, soy alérgico a la codeína. Ser más explícitos. ¿Ok? Perfecto, amigos. Súper bien. Perfecto, doctor. Agradecemos al doctor Juan Limo por la brillante presentación. El doctor Juan Limo, en verdad eh, el tema en realidad requiere de más, se requiere de que se implemente esta sistemática de la evaluación del enfoque diagnóstico, ¿no? Desde las, mencionó desde la observación directa y de los términos que conocemos nosotros como médicos y desde jóvenes, que se vaya implementando en algunos centros y que poco a poco podamos, como menciona usted, tener brindar la calidad a través del enfoque diagnóstico, del buen enfoque diagnóstico, la calidad en el paciente, ¿no? Y esto me viene a un término muy conocido por los médicos, que es el primum non nocere, no hacer daño, el médico no hace daño. Gracias siempre por la aclaración y las terminologías que vamos aprendiendo. A nombre del Comité de Educación Médica Continua, a nombre del doctor Leslie Soto, cuyo el día de hoy le estoy reemplazando, estoy representando, eh, le agradecemos por la brillante presentación y esperamos contar con usted en una próxima presentación del curso para poder explayarnos un poco más, ya que hay muy buena iniciativa por parte de los colegas y siempre tenemos que estar en constante aprendizaje y la medicina se actualiza y los términos se van actualizando y todos aprendemos, ¿no? Como se menciona y como a nombre del doctor Elizoto, el aprendizaje o el compromiso por parte del Comité de Educación Médica Continua es continuo, siempre brindando en pro de la atención de los colegas y de cumplir y mejorar la calidad en bien del paciente, ¿no? Buscamos hacer lo correcto con el conocimiento y sobre todo con la relación que se establece médico-paciente y con la terminología que hemos aprendido, seguimos aprendiendo y seguro que con mucho gusto vamos a poder contar con usted en una próxima presentación, ¿no? Hoy día es el cierre del curso, me han dado la oportunidad del cierre del curso y agradecemos al Colegio Médico también, doctor. Para los colegas que también creo que están preguntando por el tema de algún examen, en su momento oportuno se les comunicará acerca de si hubiera la evaluación respectiva, ¿no? Por la parte nuestra, les habló el doctor, yo soy el doctor Luis Soto, estoy hoy día en la moderación. Doctor Juan Limo, le agradecemos a nombre del doctor Elizot, a nombre del comité, a nombre del Colegio Médico, le agradecemos por la brillante presentación y esperamos contar, por supuesto, en un próximo curso, en una próxima presentación. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, doctor Soto. Y bueno, un saludo a todos los colegas que están conectados esta noche. Si desean aprender un poco más, conocer un poco más sobre temas de calidad y seguridad del paciente y razonamiento y también temas de liderazgo clínico, liderazgo para los médicos, me pueden seguir en Twitter, ¿no? Me pueden seguir también, se pueden conectar a través de las redes sociales, ¿no? En el Facebook, en mi cuenta personal y también en mi cuenta de New Medical Leaders. Y también me pueden ubicar en la red profesional que es LinkedIn, y también me pueden encontrar y podemos mantenernos un contacto ahí cercano. Como ustedes saben, en esta aldea global que se llama Planeta Tierra, tenemos que aprender todos, de todo el mundo, y el aprendizaje cooperativo es lo que nos va a permitir mover las cosas, ¿no? Y ahora que estamos en una campaña nacional de mover al Perú, es fundamental tener un propósito, ¿no? ¿Cómo movemos el país? Desde nuestro ámbito de trabajo, desde nuestra trinchera, desde nuestra, digamos, nuestro quehacer diario, ¿no? Necesitamos mover al Perú. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Gracias, doctor Juan Limo. Formar líderes médicos, ¿no? Con la visión y sistemática y con el objetivo de acuerdo a los tiempos. Muchísimas gracias y bueno, estimados colegas,
A nombre del doctor Leniceto y del comité les doy las gracias y bueno, acabamos el día de hoy el curso. Espero que el curso haya sido provechoso para todos y cualquier pregunta o interrogante se les hará llegar por medio de los contactos, pero me parece o el correo o algún comunicado que se le va a dar, por supuesto. Quien les habla soy el doctor Luis Soto, me tocó moderar el día de hoy, así que muchísimas gracias a todos. Buenas noches.